buenas noches, bienvenidos a una edición más de Conversemos. Eiser Chacón Cordero les saluda. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Le damos la bienvenida a Bernie Sandoval, jefe de la estación de bomberos de San Ramón, y también a don Wagner Leiva, quien es voluntario de la Cruz Roja hace 41 años. Hoy vamos a hablar de una parte del trabajo de ellos que hoy representan a todos aquellos cuerpos de socorro del país, de la cual no se conoce mucho, o al menos no se habla mucho durante la cobertura de las emergencias, y es la parte humana de ellos. ¿Cuál es ese desempeño que ellos tienen durante diferentes rescates? Por ejemplo, lamentablemente el pasado 17 de septiembre ocurrió una de las tragedias más lamentables en nuestro país, como fue la muerte de 9 personas en el accidente de Cambronero, que ya todos conocemos. Hoy vamos a hablar de eso. Le damos la bienvenida a ellos y gracias por estar con nosotros, don Wagner. Bueno, primero que nada, 41 años como voluntario de la Cruz Roja. Cuéntenos esa experiencia, cómo ha sido, y ya después vamos a hablar con don Bernie también. Wow, bueno, primero que todo, muy buenas noches, y muy buenas noches al público que nos tiene el gusto de estarnos viendo en este momento. Es una experiencia de vida, es un estilo de vida. Empezó como un día cruzar una puerta, entrar a un comité y enamorarse de la esencia de la institución, enamorarse de sus principios, de todo lo que se hace por el bien del semejante. Ha sido un modelo a seguir para mí, ha sido una ruta inspiradora, y que a su vez me ha permitido, a través de los años y las experiencias, tratar de ayudar a otros muchachos para que tomen caminos positivos hacia el bien de la humanidad. Don Bernie, 22 años en el cuerpo de bomberos, actualmente jefe de la estación de San Ramón. Particularmente para usted, ¿cómo ha sido esta carrera de 22 años? Sí, buenas noches, saludos a todos los televidentes. 22 años que definitivamente han pasado muy rápido. Para mí el recuerdo cuando entré al benemérito Cuerpo de Bomberos es como si fuera ayer. Y en este trabajo, en esta profesión, todos los días son diferentes. Entonces tienes recuerdos muy frescos de cosas que han pasado hace muchos años, cosas que han pasado hace 15 días. Entonces como que el tiempo se pasa rápido, pero tienes recuerdos en la memoria de muchas de las emergencias que a través de este tiempo he tenido la oportunidad de atender y ayudar a las personas. Usted mismo lo acaba de decir, son muchas cosas las que han pasado, bueno, en su caso 22 años, en el caso de don Wagner 41 años. Hoy vamos a hablar específicamente de aquel 17 de septiembre, esta tragedia en Cambronero, y hoy queremos visualizar a usted, don Wagner, y a usted, don Bernie, como esos héroes que han salvado miles de vidas, que también han puesto en riesgo las vidas de ustedes para poder salvar a esa persona. ¿Qué pasó aquel 17 de septiembre, Bernie? Bueno, tengo entendido que usted fue una de las primeras personas en llegar al lugar de los hechos. Sí, correcto. Como usted bien lo dice, fuimos los primeros en llegar al sitio del accidente. Fuimos alertados, despachados a las 4:10 de la tarde, y la estación de San Ramón, por zona de cobertura, llegamos bastante rápido. Ese día recuerdo que las condiciones del clima eran muy fuertes, muy desfavorables para nosotros, y la ruta de Cambronero estaba bastante difícil de llegar hasta el sitio donde se nos reportó que había un accidente de un autobús. Ese día estábamos en la estación en San Ramón y nos desplazamos inmediatamente hacia el sector de Cambronero, específicamente en Río Jesús, en la zona de Los Chorros, porque se nos informó que un bus se había precipitado en un guindo, no se sabía con exactitud de cuántos metros, y nos fuimos con 2 unidades y todos los compañeros que estábamos en la estación, y efectivamente cuando llegamos al lugar pudimos corroborar de que teníamos una emergencia bastante complicada, donde habían muchas personas necesitando ayuda, necesitando auxilio en ese momento, y las condiciones climáticas, como antes lo indiqué, y las condiciones del deslizamiento, era un riesgo completamente inminente, un riesgo que nos ponía a pensar no solamente en cómo íbamos a rescatar a esas personas
que necesitaban nuestra ayuda, que estaban en ese bus a más de 50 metros de profundidad en un guindo, sino que también que podíamos en cualquier momento sufrir un accidente en los rescatistas que estábamos empleándonos a fondo en esa emergencia. Don Bernie, ¿qué fue lo que usted vio al llegar a la escena ese día? Bueno, yo me bajé de la unidad y hice una revisión en la zona, y lo primero que observé fue el deslizamiento que obstaculizaba completamente la carretera, la ruta 1 de Cambronero. Y me acerqué al precipicio, al borde, para observar si efectivamente se trataba de un bus, porque la información que teníamos era que solamente una persona que iba en un vehículo había observado donde el bus fue golpeado por el deslizamiento, pero solamente esa información se manejaba. Entonces como que había ciertas dudas si realmente el accidente era real. Entonces en ese momento me acerqué al precipicio para hacer la revisión, y fue donde pude observar solamente la cola del bus, por decirlo así, la parte posterior, la parte trasera del bus, y el resto no lo podía observar por el ángulo que me quedó de visibilidad. Posteriormente pasaron tal vez unos minutos, un tiempo muy corto, cuando ya venía una señora saliendo del precipicio, venía saliendo entre el charral de ese lugar. Entonces inmediatamente fui y la entrevisté, y ella me contó lo que estaba pasando. Efectivamente me dijo que sí, que era un bus, que ella venía en ese bus y que otras personas venían con ella saliendo por sus propios medios, pero que definitivamente la escena era complicada porque había gente prensada, habían otros que se los había llevado parte del agua que bajaba en ese sector, y que dentro del bus había gente ya fallecida. Entonces con esa información es donde yo brindo el reporte para todas las unidades que venían en respuesta, y es donde ya definitivamente nos declaramos una emergencia bastante fuerte, bastante complicada, donde íbamos a necesitar muchos recursos en ese momento para poder rescatar esas personas con vida. ¿Qué hora era cuando usted logró hablar con esa señora? ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Estaba lloviendo? ¿Estaba muy nublado? ¿Cuál era el estado también emocional de la señora con la que usted conversó? Bueno, eran exactamente las 4:32 de la tarde. Lo tengo grabado en mi memoria en el momento que llegamos ahí. Y esa señora para mí es una heroína, es una mujer muy valiente. Poder salir de ahí por sus propios medios, y venía un grupo de personas que la venían siguiendo. Buscar el lugar apto, el lugar ideal por donde salir, eso son capacidades que yo definitivamente tengo que reconocerle a esa señora, porque las condiciones climáticas eran complicadas, no paraba de llover, era muy fuerte, era torrencial el aguacero, y ya empezaba a tener matices de oscuridad en la zona por el aguacero, y que ya eran cerca de las 5 de la tarde. Entonces la escena que yo me encuentro es esa, personas saliendo, el bus lo tenemos a más de 50 metros, tenemos el potencial peligro de que bajara más material y terminara de agravar la emergencia. Entonces yo como encargado de la dotación de bomberos, pasan muchas cosas por mi mente. O sea, ¿cómo hago para hacer el rescate de la mejor forma? Que sea rápido, que sea hasta donde fuera posible seguro, y poder salvar la mayor cantidad de gente, porque se trataba de un bus que iba para la zona de Guanacaste, y la señora me dijo que venían más de 50 personas. Entonces, ante esa información y ante esa realidad, se siente uno de repente un poquito confundido, para ser realistas, pero en esos momentos es donde hay que tener la serenidad, la capacidad y tomar las mejores decisiones. Las decisiones que tomemos nosotros, los rescatistas, y más cuando estamos al mando de una emergencia, son importantísimas,
para las víctimas, para las personas que han sufrido el accidente. Estoy hablando de por dónde vamos a efectuar el rescate, a quiénes vamos a sacar primero, cuántas cuerdas y cuánto equipo vamos a necesitar para accesar a la zona caliente, como llamamos nosotros, o a la zona específica donde está el autobús con las personas. Todas esas cosas, además de la coordinación de más equipo. En ese momento yo pedí más ambulancias, pedí más bomberos, pedí apoyo también de la unidad canina, que es la unidad del Cuerpo de Bomberos, que son perros especialistas en buscar personas vivas. Ese es el gran detalle, de que los perros están entrenados para buscar personas vivas. Además de eso, pedí grupos especializados y también que me alertaran los hospitales más cercanos para que me recibieran esos pacientes críticos. Por supuesto que el Hospital de San Ramón, que era el más cercano, el Hospital Monseñor Sanabria, porque íbamos a sacar unos pacientes al otro lado del terraplén, porque quedamos completamente divididos. Bomberos de Esparza en un lado, bomberos de San Ramón al otro lado. Y también hospitales como el de Grecia, que los alertamos para que supieran que iban a recibir pacientes rojos, pacientes críticos. Entonces, todas esas coordinaciones, todas esas decisiones hay que tomarlas en muy poco tiempo y hay que tomar las decisiones correctas. Somos humanos, pero con la experiencia y en lo que trabajamos es donde tenemos que sacar nosotros nuestro máximo conocimiento para el beneficio de esas personas. Pero, sinceramente, ya hablándolo días posteriores, son momentos complicados, son momentos donde de repente te sentís confundido por unos segundos, pero hay que tratar de respirar profundo, hay que tratar de analizar rápidamente las cosas y empezar las acciones, porque eso es inmediato. No podíamos durar mucho tiempo pensando en qué hacemos, sino que las decisiones tienen que ser las más correctas, las más acertadas y lo más rápido posible, porque la gente en realidad estaba en una situación muy difícil, donde en cuestión de minutos podíamos tener más pérdidas de vidas humanas. Don Wagner, ¿a qué hora llega usted a la escena? Y cuéntenos ese primer impacto que tuvo usted. Muy bien, nosotros respondemos a una situación donde ya se habían movilizado las unidades de San Ramón, de Cruz Roja, de Grecia, de Alajuela, las 3 primeras unidades. Yo llego aproximadamente unos 30 minutos después de que han empezado las primeras respuestas. Efectivamente, de camino encontramos ya muchas ambulancias que están distribuyendo los pacientes a diferentes centros hospitalarios. Hicimos 39 traslados en pacientes con diferentes categorías en su condición de salud. Y como lo mencionaba el compañero, dirigiéndolos a diferentes centros hospitalarios, porque es importante no saturar la atención diaria, rutinaria que tiene cada hospital y poder dar la mejor atención a los pacientes para una recuperación definitiva. Cuando llego, pues mucha lluvia, muchas personas movilizándose alrededor de la escena, lo que convierte esa situación en un caos inicial, pero que con la experiencia de las instituciones de respuesta, esa situación se canaliza hacia un ordenamiento de atención técnico, profesional, donde los recursos se van derivando de la mejor manera posible. Como bien se mencionaba, técnicas de rescate vertical, técnicas de rescate vehicular, técnicas con perros de búsqueda y rescate también institucionales en Cruz Roja, traslados de pacientes a diferentes lugares para inclusive hacer transbordos y agilizar la atención con unidades de soporte avanzado de vida. La situación era difícil, era compleja, las condiciones climáticas adversas, pero sobre todo una serie de personas sufriendo dolor humano allá abajo en el precipicio, y al otro lado, de manera opuesta y en forma ascendente, teníamos toda una pared inestable
que teníamos que estar vigilando todos los cuerpos de socorro y los compañeros de otras instituciones que llegaron a apoyarnos porque había riesgo de un colapso secundario. Y para ese colapso secundario teníamos que tener claros cuáles eran las medidas de seguridad que teníamos que tener para darle una mejor atención a las víctimas y a nuestros propios compañeros en caso de una emergencia adicional. ¿Qué papel juega ahí la adrenalina? Porque es la vida de ustedes versus también la vida de otras personas que lo necesitan en ese momento. Nosotros nos entrenamos para entrar donde todo el mundo está saliendo. Es una realidad, siempre ha sido así, efectivamente en áreas de peligro, pero que con las medidas y los pasos adecuados logramos generalmente manejar una situación difícil. Conocimiento técnico, apoyo radial, apoyo de equipo especializado, hacen que nuestras actividades en lugares inseguros se vuelvan pues una actividad que puede ser realizada y que puede servir para apoyar a otras personas en momentos de dolor. La Cruz Roja, como la red humanitaria más grande del mundo, siempre está en constante preparación, en constante entrenamiento, practicando con equipos hasta donde se puede de última tecnología para poder en momentos de crisis dar atención expedita, eficiente, eficaz a todos los seres humanos que así lo necesiten. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial. Quédese que enseguida volvemos con más de Conversamos. Hoy estamos hablando desde la perspectiva humana. ¿Cuál es el trabajo que realizan todos esos héroes anónimos que sabemos que salvan vidas, pero que realmente no conocemos? Ya casi volvemos con esta entrevista. Gracias por continuar con nosotros. Usted está en Conversamos. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, don Bernie Sandoval, jefe de la estación de bomberos de San Ramón, y don Warner Leiva, quien es voluntario de la Cruz Roja desde hace 41 años. Ambos son los representantes de todos esos héroes que día con día salvan vidas en diferentes emergencias y diferentes tragedias, como lo fue la lamentablemente ocurrida el pasado 17 de septiembre en Cambronero, donde fallecieron 9 personas. Seguimos hablando con ellos porque ellos nos dan su punto de vista, esa parte humana que nosotros no vemos en los medios de comunicación, pero que está ahí y que salvan vidas. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, don Warner, hablábamos un poco de ese esfuerzo que ustedes hacen en este tipo de rescates. Nos enfocamos básicamente en el accidente de Cambronero. Quiero preguntarle desde su punto de vista humano, ¿cuál ha sido una de las situaciones más difíciles que usted ha tenido que enfrentar, tal vez en este momento del accidente en Cambronero o otras situaciones a las que usted se ha enfrentado en 41 años de servicio voluntario con la Benemérita Cruz Roja? Bueno, muy bien. Creo que la situación de Cambronero es el lamentable incidente que enluta al país, ¿verdad? Que enluta a muchísimas familias en un momento determinado. Efectivamente, una situación difícil de atender, difícil de procesar, tratando de llevar el alivio al dolor humano en el lugar. No solo, que muchas veces no solo se trata de sacarlo, ¿verdad? Sino es sacarlo bien, darle la atención profesional requerida para aliviar el dolor físico, para corregir alguna posible fractura o algún problema muscular que el paciente tenga, para entender que además de eso el autobús propiamente dicho quedó en 90 grados, entonces las personas estaban sentadas casi como si fueran a hacer un despegue espacial, ¿verdad? Y era difícil y complejo asegurarlas para poder extraerlas, tener a compañeros en los que uno necesita confiar allá arriba para poder bajar de manera segura y para poder ascender de manera segura. El hablar con estas personas que están en ese momento nos obliga a tener mucha calma, a vernos que somos parte de la solución y no parte del problema. Y eso es importante, la serenidad que le podamos transmitir a las personas para que confíen en nosotros, para que nos ayuden de alguna u otra manera a salir de manera segura. El que confíen en que, sumado a que ya tuvieron un trauma previo, tienen que salir a veces en alguna canasta estrecha, incómodos, a través de cuerdas,
con movimientos inseguros y que entiendan en segundos que eso es lo que continúa para poder sacarlos. Es un tema que requiere una comunicación asertiva con las personas que están en el lugar. Nos preparamos, entrenamos constantemente para este tipo de cosas, pero efectivamente hay un dolor humano que nos embarga porque en el momento nosotros somos seres sintientes, somos seres que no dejamos de percibir el entorno y la realidad como todos los demás, y no es que estamos acostumbrados, nadie se acostumbra al dolor humano. Lo que sí hacemos es buscar la manera de canalizar, cómo atenderlos y poder apoyarlos, siendo nosotros parte de la solución y tratando de no afectarnos emocionalmente. Porque, como le digo, un ser humano que vive en nosotros, que también tiene familia, que también tiene seres queridos reflejados a veces en personas que han sufrido accidentes como estos, y uno dice qué importante es que estas personas sientan que es una mano amiga, que es una persona en la que pueden confiar, que es una persona que los va a extraer de manera segura, porque efectivamente los que pudieron salir en los primeros momentos, pues lograron acceder a un ambiente más estable y atención inmediata. Pero las personas que pasaban 1 hora, 2 horas, 5 horas, 7 horas ahí, estaban sufriendo frío, estaban sufriendo las inclemencias de la lluvia, estaban escuchando las vibraciones de los terraplenes secundarios que habían pequeños. Era gente que estaba asustada, que estaba desorientada, que no entendía en fracción de segundos todo lo que había pasado. Y pues esas sensaciones que uno recoge en el momento las lleva siempre, pero hay que saber canalizarlas para que no afecten como un estrés postraumático después de la emergencia, con los días, con las semanas, con los meses, y que uno pueda estar siempre listo para una próxima atención de emergencia. Don Bernie, bueno, don Warner acaba de decir 2 palabras que son muy importantes: comunicación asertiva y serenidad a la hora de atender a estas personas que, como bien don Warner lo indican, ya están viviendo ese trauma y también tienen miedo de lo que vaya a pasar de ahí en adelante debido a las condiciones del entorno en el que se encuentran. ¿Cómo ustedes manejan esa parte, esa tranquilidad? Porque estamos en una escena donde, ya ustedes lo han dicho, hay dolor humano, hay niños, hay personas fallecidas. ¿Cómo poder manejar tanta tensión y tomar las decisiones adecuadas en ese momento que, como usted ya decía anteriormente, hay que tomar la decisión rápido? No se puede uno detener a pensar qué va a pasar porque hay vidas en riesgo. Sí, definitivamente el ser rescatista, sea bombero, sea cruzrojista, a la institución que pertenezca, no es para cualquiera. Definitivamente esto yo lo he visto y lo he aprendido con los años. En el Benemérito Cuerpo de Bomberos yo he visto pasar muchas personas que quieren ser bomberos, quieren ayudar, pero en las primeras emergencias que les toca atender se dan cuenta de que el ambiente de la atención de emergencias es complicado. Y he visto algunos que dicen, no, esto no es para mí, definitivamente yo no puedo con esto, y terminan retirándose. Cuando se atienden emergencias, esos momentos son momentos difíciles, son momentos donde se acumula mucho estrés en muy poco tiempo, y las personas, cuando nos ven llegar a nosotros los rescatistas, depositan completamente su confianza en nosotros, y es ahí donde nosotros tenemos que hacer el mejor trabajo posible, de la mejor forma posible, a como hemos entrenado, y en ese momento somos sensibles, somos seres humanos, pero estamos completamente concentrados en estabilizar esa escena tan difícil, en esa angustia de la persona que sufre el accidente, en este caso el incendio o cualquier tipo de emergencia. Tenemos que llegar a estabilizar, tenemos que llegar a solucionar. Entonces, en ese momento, por supuesto que tenemos sentimientos, pero estamos tan concentrados en hacer las cosas bien que es donde el rescatista tiene que mostrar su lado más fuerte, tiene que mostrar su lado más profesional y ganar la confianza de esas personas y hacer el trabajo
lo más rápido posible y dar a esa persona esa primera estabilidad para prepararlo y llevarlo al centro hospitalario. Esos momentos son importantísimos en la vida de las personas. Depende cómo saques un paciente, de la forma como lo hagas, le va a afectar a corto, a mediano o a largo plazo en la salud de las personas. Entonces tratamos de hacerlo de la mejor forma posible, lo más profesional posible, y que esa persona que ya de por sí está sufriendo, a partir del momento en que están en nuestras manos, que empiece a estabilizarse y empiece a tener una mejoría en su condición de víctima, en su condición de paciente, y que en ese momento sea atendida por nosotros, que somos los primeros respondedores, que somos los de la atención prehospitalaria, que es fundamental, y poderlo llevar al centro médico en mejores condiciones de como lo encontramos, y que ya la atención definitiva en el hospital sea de una forma más, digámoslo así, sencilla para el médico, que le llevemos a una persona en una condición estable, en una condición mejor que como la encontramos. Esa es la misión de nosotros en ese momento, estabilizar la escena, rescatar a las personas y desde ese momento empezar a mejorar sus condiciones para que esta persona pueda primero sobrevivir y luego ojalá que pueda tener su vida normal como la tenía. Don Bernie, volvamos a ese sábado. Bueno, ya usted nos comentaba anteriormente, estaba oscureciendo, hacía frío, llovía, había gente desesperada. ¿Cuántas horas tardaron ustedes ese sábado en poder sacar a la mayor cantidad de personas? Cuando les dicen que se tiene que paralizar los trabajos debido a que ya no había visibilidad, porque ya había un riesgo aún más grande de que se desprendiera importante cantidad de material. ¿Cómo fue ese lapso y el sentimiento de ustedes de querer seguir ayudando y no poder debido a las condiciones de riesgo? Bueno, primero que todo, desde que llegamos a la escena, las condiciones fueron factores en contra, factores muy complicados con los que teníamos que tratar de resolver, e inclusive el personal en un riesgo completo, digámoslo claramente, un riesgo de ser sepultados junto con ese bus si hubiera caído el resto del material que quedó en esa pared que era bastante grande. Entonces por ahí uno como rescatista y al mando de una emergencia le pasa por la cabeza que sus compañeros en cualquier momento pueden ser tapados por la tierra que puede caer. Entonces son momentos difíciles. Las primeras acciones, sacamos el grupo de personas que podía salir por sus propios medios, y luego en camillas, en férulas, con cuerdas, empezamos a sacar las personas. Tuvimos que llevar equipo de corte, equipo eléctrico, equipo hidráulico, para empezar a cortar partes del bus y poder liberar las personas que estaban prensadas dentro del autobús. Eso fueron dos de las primeras etapas. Primero, los que podían movilizarse, y luego los que estaban prensados, hacer las labores de rescate dentro del autobús, que estaba muy inestable, y empezar a ascender esas personas hasta la superficie de la carretera para su valoración y posteriormente el traslado hospitalario. Pasaron varias horas, la noche nos llegó muy rápido, ya con la oscuridad las cosas se tornan todavía mucho más difíciles, y terminamos de sacar a esas personas tipo 7:30, 8 de la noche, ya las personas que logramos rescatar con vida. Ya después empezamos a contabilizar las personas que estaban fallecidas, y se tomó la decisión de que esas personas las íbamos a terminar de sacar el siguiente día con los primeros rayos del sol, con la luz del día, porque era mucho el riesgo para los rescatistas, y ya definitivamente habíamos revisado bien, ya no habían personas vivas, y la recuperación de esas personas fallecidas la hicimos el siguiente día en horas muy tempranas,
para tratar de aprovechar el clima de la mañana, que no estaba lloviendo por dicha, y ahí fue esa segunda parte de sacar las personas fallecidas. Esta pregunta va para los dos. Bueno, ya usted nos narra, ¿verdad?, cómo fue la situación. Después de eso, ustedes son seres humanos, están cansados, tienen hambre, pueden llegar a sus casas o llegar a la estación, si están en servicio aún, poder dormir, o ¿cómo pasaron esa noche? ¿Estuvieron pensando en las víctimas? ¿Cómo fue esa parte realmente humana? Don Warner, tal vez usted pueda empezar. Bueno, muy bien. Cuando extrajimos a las últimas personas que encontrábamos como vivas en el lugar, la emergencia no finalizaba ahí, ¿verdad? Porque hay también el riesgo ante la penumbra de la noche de que alguna persona más pueda estar ahí y que no responda, ¿verdad? Esa incertidumbre lo acompaña a uno, pues hay un momento en que hay que detenerse porque ya no encuentra unos signos de vida, pero siempre la incertidumbre de si hay alguien más y hay algo más que pueda hacer por ellos, nos obliga a prepararnos para la siguiente etapa, el siguiente periodo operacional. Nosotros inmediatamente extrajimos a la última persona del bus, nos devolvimos a preparar equipo, a acomodar equipo, cuerdas, equipo metálico, equipo hidráulico, los carros de rescate que habían llegado de nuestra institución, y el planeamiento de lo que está para el día siguiente. Efectivamente, no se duerme porque hay mucho que preparar y porque uno siente esa empatía, esa solidaridad con esas personas que están ahí, sin importar lo que esté sucediendo. Nosotros no podemos abandonar ese sentimiento de ayuda humanitaria. Nosotros no podemos dejar de lado que nosotros necesitamos estar ahí, como bien lo mencionaba el compañero, muy temprano al día siguiente para empezar labores y para brindar todas las oportunidades de vida hasta el último momento. El sentimiento es complejo. Hay muchos incidentes que a lo largo de mi vida he atendido, y cuando uno siente que todavía falta devolver inclusive los cuerpos de las personas lamentablemente fallecidas a sus familiares, a sus dolientes, es algo que sigue inconcluso en el corazón de uno, es algo que sigue dando vueltas, y como institución nos abocamos a eso. Inclusive desde el momento cero que sucedió el incidente, otras plataformas de servicio en nuestra institución se activaron, como el restablecimiento de contactos entre seres y familiares queridos. La Cruz Roja inmediatamente en su central levantó la mayor cantidad de listas de personas posibles para ver quiénes faltaban, cómo conseguíamos los contactos de familiares y cómo podíamos restablecer la comunicación entre ellos para llevar alivio más allá, a los hogares, a las casas, y que supieran que sus seres queridos ya estaban en un centro hospitalario, ya iban en una ambulancia. Entonces, trabajamos en muchos frentes, en frentes de comunicación, en frentes de rescate, en frentes de búsqueda, en frentes de logística, que nos hacen no detenernos hasta dar por concluida la emergencia. Bueno, don Bernie nos va a responder, pero después del corte. Vamos a hacer una pausa comercial y ya casi volvemos con más de esta entrevista de Conversamos. Gracias por continuar con nosotros. Antes de la pausa les preguntábamos a don Warner y a don Bernie ese sentimiento a la hora de irse a dormir, a descansar, después de haber participado en el rescate de las personas sobrevivientes en el accidente de camionero. Ya don Warner antes de la pausa nos daba su punto de vista y ahora le damos la oportunidad a don Bernie. Don Bernie, bueno, ¿qué pasó ese día después? Bueno, cuando ya tomamos la decisión de suspender las tareas, las labores, ese sábado 17 de septiembre, nos reunimos en la estación de San Ramón con los compañeros de apoyo, de rescate que habían llegado de la zona de San José, y ahí fue la base donde se reunió la mayor parte del grupo. Coordinamos varias cosas para el siguiente día.
Y realmente lo que si se puede decir que dormimos, fueron como 2 horas. Y queríamos estar nuevamente en la escena para terminar las tareas. En lo personal y para el grupo, esa emergencia empezó el sábado y terminó hasta el día martes. Porque yo y el grupo de San Ramón, que fue los que al final terminamos con el resto de las tareas, por ser los más cercanos al sitio, queríamos estar ahí hasta que levantaran el bus. Hasta que levantaran el bus y ya descartar completamente que debajo no había quedado ninguna persona. Porque nosotros lo que queríamos era que si alguien estaba ahí, ya sin vida, ¿verdad? Por lo menos poderlo entregar a sus familiares. Que todos queremos darle ese último adiós a nuestros seres queridos. Entonces queríamos ver cuando levantaran ese bus si realmente había más personas o no. Y por dicha ya no habían más personas en el sitio. Pero la emergencia fue desde sábado hasta martes, por diferentes etapas, por supuesto. Pero esos días realmente se duerme poco, pero realmente no se descansa, porque uno está muy alerta con todas las tareas que hay que hacer, con todas las tareas que faltan, y en la mente de uno es como una película que te pasa, las cosas que hiciste, en el momento que llegaste, y la mente está en esa constante de recuerdos de la escena y que están muy frescos, que han sido muy recientes. Entonces, tu cerebro está siempre trabajando y siempre está pasando información de todo lo que es el accidente, y ya cuando definitivamente todas las autoridades y todos los cuerpos de rescate regresan a sus respectivos lugares y se da por finalizada la emergencia, es donde ya uno entra en una etapa mucho más tranquila, ya más relajado, y el cuerpo ya definitivamente dice: necesito descansar, y es cuando llegas a tu casa y ya te acuestas, ya con la labor terminada, y definitivamente estás exhausto. Y es el momento que ya es para nosotros, para poder descansar y empezar y pensar en las nuevas emergencias que vendrán. Porque esto no para. Esto desde el día número 1 que yo ingresé al Cuerpo de Bomberos como rescatista, como bombero, han sido muchísimas las experiencias, y sabemos que en el día a día puede pasar cualquier cosa. Emergencias relevantes, realmente todas son importantes, pero hay unas que definitivamente te marcan, hay unas que definitivamente quedan en la mente para siempre y no se pueden olvidar. Por ejemplo, yo tengo en los años que he trabajado al servicio de la comunidad, del pueblo de Costa Rica, 4 emergencias que definitivamente yo jamás podré olvidar. Por la magnitud, por el tipo de emergencia, son las que yo recuerdo. Son solamente 4, que después, si quieres, las podemos comentar o... Podemos comentarlas de una vez. Bueno, entonces, la número 1, para ir en orden, me impactó muchísimo cuando trabajaba en la estación de Pavas, en Romuser, el incendio en la bomba Shell en Escazú. Yo en ese tiempo era maquinista, era conductor de las unidades, y estábamos en horas de la mañana empezando el servicio, y nos despacharon a fuego en una gasolinera en Escazú. Un domingo, si no me equivoco, fue eso. Me parece que fue un sábado, si mal no recuerdo, fue un sábado, y había poco tránsito por ser fin de semana, y llegamos muy rápido. Pero cuando llegas a una escena rápido, para tratar de rescatar, tratar de extinguir el fuego, rescatar personas, y te das cuenta de que ya el daño está hecho, que ya lamentablemente niños fallecieron quemados en una gasolinera, es una emergencia que
que yo definitivamente nunca voy a olvidar. Esa fue una de las que me marcó. Luego, la otra fue en el incendio del Calderón Guardia. Yo era bombero raso, principiante. Yo no era encargado de estación como lo soy ahora. Y definitivamente me tocó entrar a rescatar personas a la línea ahí más difícil, la línea de fuego. Y fallecieron lamentablemente 21 personas en ese incendio que será recordado por siempre en la mente de los costarricenses. Esa fue la segunda emergencia que yo definitivamente guardo en mi mente y pues tal vez no con frecuencia, pero cada cierto tiempo la repaso y la recuerdo de todo lo que hicimos, de todo lo que sucedió. Esa emergencia definitivamente es muy diferente a todas las demás y lamentablemente con el factor de la pérdida de vidas humanas. La número 3, esa no tiene que ver con fuego, esa fue en Escazú, en Barrio Lajas, donde el río, por decirlo así, se desbordó y se vino la cabeza de agua arrastrando todo el pueblo. En esa emergencia fallecieron lamentablemente 31 personas. Estuvimos ahí de principio a fin buscando personas. Era complicado porque faltaban 2 personas que no podíamos localizarlas y teníamos a los familiares detrás de nosotros. Nosotros buscábamos con palas, buscábamos con herramientas. Entonces cada vez que usted movía material, estaba el familiar observando a ver en qué momento encontrábamos las personas. Entonces son emergencias muy difíciles de olvidar. Uno se sensibiliza con la persona que ha tenido la pérdida de su ser querido y estás trabajando con tu mente, con tu corazón, con tu físico, pero es algo que internamente es difícil de describir. El tener que hacer las tareas con una persona que espera que encuentre su familiar, ya en ese momento sin vida, es bastante complicado y se siente uno impotente de no poder entregarle a las personas sus seres queridos con vida. Y en ese momento, desaparecidas las últimas 2 personas, que definitivamente no las encontrábamos, es bastante complicado. Y en ese grupo de emergencias, ahora le sumamos la del autobús en Cambronero, por las características del accidente, por la cantidad de personas y por todas las condiciones que antes describíamos y conversábamos con detalle. Esa sería la cuarta emergencia que ha quedado grabada en mi mente por siempre de todo lo que sucedió y definitivamente creo que nunca las podré olvidar. Dentro de la tragedia, dentro de lo malo, lo negativo de estas cosas, es que a nosotros como rescatistas, esto nos da más experiencia. Esto nos da nuevas capacidades para tomar decisiones en las futuras emergencias que vayamos a atender. Y definitivamente no es lo mismo cuando entras a una organización a cuando ya tenés 22 años y ya han pasado muchas cosas durante este trayecto donde has vivido y has estado en primera línea en el dolor de las personas. Entonces ya uno va viendo las cosas de una forma diferente y es lo que nos hace seguir adelante para ayudar a las demás personas hasta el día que Dios así lo quiera. Yo siempre he pensado que Bomberos de Costa Rica y la Cruz Roja Costarricense son 2 instituciones hermanas. Somos un país que no tiene ejército, pero el ejército de este país somos nosotros. Somos un ejército sin armas, pero con herramientas de trabajo. Somos un grupo de personas que ayudamos a este país en lo que nos necesiten. Siempre vamos a estar ahí para darlo todo y que el pueblo de Costa Rica esté seguro
que tanto los cruzrojistas como los bomberos siempre vamos a darlo todo. Nos vamos a emplear a fondo, no nos vamos a guardar nada para poder ayudarles en los momentos más difíciles. Entonces, país sin ejército, sí, no tenemos armas, pero tenemos un grupo de rescatistas que lo dan todo, alma, vida y corazón por el pueblo de Costa Rica. Qué bonitas palabras. Don Warner, usted nos quiere compartir las experiencias que lo hayan marcado. Son 41 años de servicio, me imagino que ha pasado de todo en ese tiempo. Sí, señorita, en realidad, mi primera emergencia, un señor en el comité de Zapote, extinto comité de Zapote hoy día, que a 100 metros tuvo un accidente de tránsito. Tenía una herida muy pequeña en su cabeza, muy pequeña. Pero como estaba lloviendo y había poca luz, la sangre se le había esparcido por su frente. Y era mi primera situación, era lo primero que yo atendía. Y yo llegué, me acuerdo que llegué y me paralicé por unos segundos y decía, ¿qué voy a hacer? Y era algo tan simple como un pequeño orificio que con solo un control de sangrados y limpiarle la cara todo se solucionaba. Y ese es el recuerdo donde inicia mi proceso, mi estilo de vida. Emergencias, pues muchas. El terremoto de Limón. El terremoto de Limón marcó mi vida de manera muy interesante porque estando ahí vi cómo bajaron perros que trajeron de Europa y yo, siendo un socorrista joven en ese entonces, me pregunté por qué nosotros Costa Rica no tenemos perros de búsqueda y rescate, y empecé con ese proyecto. Fui el fundador del proyecto de perros de búsqueda y rescate a nivel nacional y a nivel centroamericano. Fuimos los que empezamos desde 1991, tocando puertas, pidiéndole a la gente que creyera en nosotros, y el coronel Guillermo Arroyo en su momento pues me dijo, estás insistiendo mucho y por tanta insistencia adelante con el proyecto, y empezamos hace más de 30 años con el tema de perros de búsqueda y rescate. Una experiencia que hasta el día de hoy me genera mucha gratificación sin importar si quién lo haga, si policía, si bomberos, si Cruz Roja, pero para mí todo aquel que trabaje con los perros de búsqueda y rescate representa el sueño que alguna vez plasmé y se hizo realidad. Cinchona, Nate, Juana, es que son tantas emergencias. El caballero que lamentablemente quedó sepultado en la garita con un Caterpillar, un 450, fueron 20 horas de trabajo y esa persona estaba viva, 20 horas que no nos separamos del lugar y trabajamos palmo a palmo hasta que lo logramos sacar, casi que el rescate de una persona sepultada con mayor historia en el mundo, por lo menos en ese tipo de aplastamiento de tantas toneladas de material sobre él. Lamentable evento que sucedió en Cambronero, que no solo, y aquí es importante detenerme, porque a veces hablamos de nosotros y las instituciones de socorro, pero yo quiero contarle que yo en Cambronero vi a una comunidad volcada en ayudar, vi a un gobierno local, unas municipalidades volcadas hacia la ayuda de las personas, porque llegaban gente que ni siquiera uno en su vida había visto, civiles, y parqueaban una microbús, sacaban termos de café, sacaban pan, sacaban galletas y le ofrecían a todos los policías, a los de tránsito, a los de Cruz Roja, a los de bomberos, nos ofrecían comida, quieren algo más, ocupan algo más, y esa actitud tan solidaria del pueblo no tiene precio. Es que es algo que no se me borrará nunca de la mente. Gente que simplemente decidió con su dinero, con sus ollas, con sus platos, salir a apoyar y de alguna manera extender su brazo al que estaba sufriendo. Vi escenas dentro del dolor, escenas maravillosas de gente apoyando a sus semejantes, de gente cubriendo de la humedad, del ambiente, de la lluvia a las personas para que no tuvieran frío. Entonces eso me hace sentirme muy orgulloso del país en el que nací, me hace sentirme muy orgulloso de la actividad que decidí realizar en esta hermosa institución Cruz Roja costarricense, y no dudo que el sentimiento ha de ser igual en las instituciones como bomberos, policía, tránsito. Hace menos días
me tocó la lamentable atención de la maestra que se lanzó del puente Juan Rafael Iglesias, creo que es que se llama, y me tocó descender por el puente y ubicar el cuerpo y junto con mis compañeros hacer la extracción y darle el trato humano posible que pudiéramos extender como institución. Y todas estas cosas, experiencias, incendios, gente quemada, gente herida, gente apuñaleada, baleada, pero sobre todo son seres humanos a los cuales hemos, como institución, hemos podido darle el brazo. Nosotros atendemos aproximadamente 560.000 emergencias anuales. 560.000 emergencias nos dan como a 1.530 y algo de emergencias diarias a las cuales salimos a atender a nuestros compatriotas, ¿verdad? Día a día. En 125 comités, con 700 unidades de respuesta, de atención, y ahí atrás de nosotros, viendo este programa, hay muchos héroes y heroínas que de verdad hacen un trabajo encomiable, hacen un trabajo valiosísimo. Los voluntarios que son el que tal vez trabaja en una tienda de electrodomésticos y después de haber trabajado todo el día sale y se va y se pone su uniforme y se pone al servicio de la patria. Creo que eso no tiene precio. El voluntariado es algo que se lleva en el corazón. Como lo dije al principio de la entrevista, es un estilo de vida, algo que te ha enseñado que en vez de andar haciendo pues algún acto incorrecto por ahí, te dedicas a estudiar, te dedicas a formarte, te dedicas a apoyar al semejante, y esas cosas han sido las que más me han marcado. Me ha marcado la vida ver a muchachos que se han acercado a mí y que me han dicho gracias por haberme ayudado a tomar un mejor camino. Algunos que decidieron ser enfermeros, otros que decidieron ser médicos, otros que decidieron ser ingenieros, gente que ha sido productiva para el país. Nosotros creemos firmemente que la ayuda humanitaria se despliega desde diferentes ámbitos. No solo tendemos al accidente, no solo tendemos a las emergencias diarias, también ayudamos en programas de mantenimiento de nuestro ecosistema, no contaminar las cuencas de los ríos. Cruz Roja Costarricense hace muchos programas y le repito, ahí atrás de nosotros hay una serie de héroes y heroínas dispuestos siempre a servir al país. Estamos en el tiempo. De parte de Costa Rica, muchas gracias por todo ese trabajo, por todas esas vidas que han salvado. Se nos pasó rapidísimo el tiempo. Les agradecemos mucho haber venido hasta acá. Con todo gusto. Buenas noches. Gracias a ustedes también por acompañarnos en una edición más de Conversamos. Que tengan una excelente noche.